Hola, bienvenidos de nuevo a esta lección 4 dedicada a las listas. En este vídeo vamos a ver las listas genéricas, las listas que nos ofrece C# para poder manipular listas y no tener que hacer nuestra propia clase de listas. Ahora comentaremos este detalle. Primero recordar un poco qué necesitábamos, nuestra versión sencilla, muy simplificada de lo que es una lista. En realidad para nosotros es una colección de objetos ordenada, en la cual queremos hacer varias operaciones. Nos centramos en tres: añadir objetos a esa lista, recuperar objetos de la lista a partir de su posición, del número que ocupa, ¿no?, en esa lista, y obtener el número de elementos que hay en la lista. Esta sería un poco nuestra versión sencilla de la lista. ¿Qué ofrece la lista genérica? Lo que ofrece la lista genérica es todas estas funcionalidades, todos estos métodos, ya los tiene implementados, no hay que hacerlos, y ofrece muchos más. Hay muchos más métodos, funcionalidades para poder manipular esta lista. ¿Vale? Por tanto, nos ofrece gran flexibilidad para poder usar y reusar los elementos de esta lista. El otro detalle importante de una lista es no tiene la limitación de número de elementos que tiene el vector. El vector, en el momento en que lo definimos, tenemos que indicar la cantidad de elementos que tiene. Por tanto, eso es una limitación. Hay un momento en el cual no podemos añadir más elementos porque hemos llegado al límite. La lista genérica es dinámica y por tanto gestiona dinámicamente el número de elementos y no existe un número máximo y siempre podemos añadir uno más. ¿Vale? Esos son un poco los dos detalles, el detalle de la lista genérica. A la práctica, la lista genérica es una evolución del vector con más funcionalidades y sin la limitación de memoria, ¿no?, de la cantidad de elementos que tengo disponibles. Si comparamos las dos listas, la que hemos creado nosotros y la lista genérica, la forma en que definimos la lista cambia un poco. Usamos list, la clase list, e indicamos qué tipo de objeto va a guardar esa list, por tanto plan de vuelo. Por tanto, list plan de vuelo es una lista genérica que permite guardar planes de vuelo. Para añadir elementos a la lista, en nuestra lista era ponVuelo, y en realidad la lista genérica tiene un método add que realiza exactamente lo mismo. El matiz, en este caso, recordemos, no devuelve nunca un error de lista llena, siempre permite añadir una más. Dame número de vuelo, dame vuelo, dada una posición y era el siguiente método. En este caso, directamente de mi lista pedimos la posición igual que si fuera un vector, no hay ninguna diferencia. Y dame numVuelos es el tercer método de la lista que hemos implementado, que nos devuelve el número de elementos que hay en la lista. En el caso de lista genérica, existe un atributo público que es el count, que nos da esa misma información. ¿Vale? Fijaros que no aparecen los paréntesis y no es un método, es un atributo. ¿Qué vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es un pequeño código de ejemplo de cómo utilizar una lista genérica. En el proyecto test, dentro del proyecto test, tenemos un trozo de código en el cual probamos nuestra lista. Lo que vamos a hacer es añadir en este trozo de código cómo se haría eso mismo utilizando una lista genérica. Por tanto, el definir una lista es con la clase lista e indicando qué tipo de objeto va a guardar esta lista. Por tanto, mi lista genérica es una lista de planes de vuelo. ¿Cómo añadimos elementos, planes de vuelo en este caso, a esta lista genérica? En realidad es exactamente igual que hacemos en nuestra lista ponVuelo, pero sustituyendo el ponVuelo por el add. Por tanto, mi lista genérica add y un objeto tipo plan de vuelo.
tercer detalle que queremos de este ejemplo es cómo recorrer una lista. El recorrer una lista es similar a cómo se hace con la lista nuestra, la que hemos creado nosotros. Los dos detalles son los que imaginamos, ¿no? Sustituimos dame vuelos por el count y sustituimos el dame vuelo por la posición J el elemento que ocupa la posición J de la lista genérica. ¿Vale? Por tanto, esos dos recorridos realizan la misma función, pero en un caso recorremos nuestra lista, en el otro recorremos la lista genérica. ¿Qué tiene la lista genérica? Lo que tiene son, como hemos comentado, nuevas funcionalidades, nuevos usos, formas de manipular la lista, diferentes a la que ofrece el vector. Fijaros que nuestra lista está basada en un vector. Una de estas funcionalidades es recorrer la lista de una forma diferente. ¿Cómo es esa forma diferente? Esa forma diferente es utilizar la estructura for each, donde decimos para cada elemento P tipo plan de vuelo que forma parte de mi lista genérica, ejecutar este código. Por tanto, es una forma más sencilla, más elegante de recorrer todos los elementos de una lista. Con este for each, en P tenemos todos los elementos que forman parte de mi lista genérica. Perfecto, probamos este código, por tanto vamos a proyecto test, lo elegimos para cómo ejecutar, lo elegimos para ejecutar el proyecto y lo ejecutamos. Los primeros elementos que aparecen son los que corresponden a recorrer la lista nuestra lista de vuelos. Los siguientes tres elementos son los que corresponden en recorrer la lista genérica utilizando la misma forma de recorrerla que nuestra lista. Y los siguientes elementos, los últimos, son los que corresponden a la lista genérica recorriéndola usando esta nueva estructura, la for each, para realizarlo. Por tanto, hemos conseguido ver un ejemplo de cómo usar una lista genérica repitiendo el mismo ejemplo de nuestra lista. Ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio a realizar ahora? El ejercicio a realizar ahora es, tenemos dos vectores, el de pics y el de labels, para poder pintar los aviones y poder pintar las etiquetas de los aviones, y os pedimos que convirtáis esos vectores en listas genéricas. ¿Vale? Por lo tanto, ahora es el momento de parar el vídeo y realizar este ejercicio. Perfecto, vamos al código. En nuestro código, primero paramos la ejecución. En nuestro código, en este caso, vamos al simulador. ¿Vale? Y dentro del simulador lo que ocurre es, tenemos los pics y los labs como vectores. Por tanto, primero es convertir eso a listas. Fijaros el matiz importante, es una lista genérica, por tanto le tenemos que indicar qué tipo de objetos vamos a guardar en esa lista, en los dos casos. Vale. Siguiente detalle es cuando dimensionamos los vectores en su momento, creábamos un vector, como decíamos antes, tiene que ser conocido el número de elementos del vector y lo creábamos con la cantidad de vuelos que había en la lista. Fijaros que ahora lo único que tenemos que hacer es crear la lista. Sin más, sin preocuparnos en cuántos elementos puede guardar esta lista. Nos queda añadir elementos a la lista. ¿Vale? Hemos de sustituir el guardar usando el add. Lo mismo con el label. Y tema resuelto. Tema resuelto porque si os fijáis o recordemos, en realidad
Cuando recorremos una lista, la lista la recorremos usando el labs y vamos a pintar para que se vea. Aquí. ¿Vale? Fijaros que la forma en la cual accedemos a un elemento de la lista es la misma con lista que con vector. Por tanto, esta parte de código es exactamente ya la misma y no hay que cambiarla. No hay que cambiarla. Bueno, con eso acabaría este vídeo donde vemos las listas genéricas. En el siguiente vídeo ya entraremos con más detalle en estas listas genéricas. El mismo recordatorio siempre para finalizar el vídeo. Recuerda que hay un foro asociado donde puedes poner comentarios, dudas o cualquier cosa referente a este vídeo.